descargar si es que gustan, ¿ya? Bueno, Manu, yo diría que si querés vayas empezando, total, va a quedar todo grabado, así que Dale, dale. si queremos Ya va. como hacer un punteo rápido de lo que vimos en la clase pasada, como para nombrar los temas nada más. Si alguien lo estaba viendo después grabado, bueno, está el otro video anterior, así que fíjense ahí en el canal que hay un video que dice clase 1, por si lo están viendo grabado, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente con los que se van uniendo. Muy bienvenidos todos los que acaban de unirse, los que se van uniendo. Bueno, los que ya estudiaron la clase pasada, espero que sean todos los que están presentes ahorita. Ya recordarán, estuvimos viendo los tipos de valores, hicimos una introducción, más que todo la parte teórica de lo que es el lenguaje M, los bloques Leading, cómo trabajan, cómo se estructuran cada uno de los valores, tanto los valores primitivos, los valores estructurados. Eh, Vimos los valores abstractos, como les comenté en la clase pasada. Dentro de los valores abstractos tenemos a las funciones y a los tipos de valores como tal. En esta clase justamente vamos a profundizar un poco más en lo que son las funciones. Vamos a revisar cómo está estructurado, o sea, cómo están estructuradas, cómo por dentro, cómo funciona cada una de las funciones que tiene el lenguaje M, Power Query, que en realidad son bastantes. O sea, si queremos profundizar en cada una de ellas nos tomaría unos cuantos meses, son bastantes, pero no todas, al menos en lo personal considero que no todas son necesarias conocerlas, cómo funciona o cada uno de los parámetros que utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica de Power Query pues, es bastante didáctica y nos ayuda con gran parte de eso. Sin embargo, sí hay funciones que en algún momento nos va a tocar de repente lidiar con ellas para ciertas cositas que vamos a ver hoy día y que pues hay que saber cómo funciona, hay que saber cómo manipularlas, cómo modificar cada uno de sus parámetros, argumentos, para de esa manera conseguir pues el objetivo, lo que nosotros deseemos obtener al finalizar el tratamiento de nuestros datos, ¿no? Hoy en el PPT no tenemos nada más que la presentación de lo que vamos a hacer. Vamos a ver, como le mencioné, cómo están estructuradas las funciones. Vamos a hacer una introducción a la función each. En realidad no es una función, es más que todo una palabra reservada. Ahí lo vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver dos puntos muy importantes, al menos en lo personal, que es la imputación de datos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un dataset en donde no tengo todos los datos completos? Que muchas de las veces, bueno, pues le hacen rellenar hacia abajo, rellenar hacia arriba, y con eso se acaba el problema. Pero ¿qué pasa si yo tengo datos de repente que requieren ser tratados con mayor cuidado, de una manera más minuciosa? Vamos a ver dos casos, dos formas de tratar estas situaciones. Hay otras tantas formas, algunas más simples, otras más complejas. Hay un video muy importante, muy bueno, que recomiendo también para estas situaciones, que está en el canal de Excel Free Blog, que nada, bueno, iremos tocando en lo que vamos viendo lo que son las imputaciones. En lo que respecta hoy a la clase, vamos a ver dos casos, ya dos casos que al momento sí me ha tocado lidiar con situaciones así y en lo personal no he encontrado de repente documentación necesaria que me ayude a solucionarlo. Entonces, pues nada, he tenido que tratar de encontrar la solución, construir funciones de repente por ahí que me ayuden a conseguirlo, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, para empezar, vamos con nuestro Power BI. Se está proyectando, ¿no? Ya, genial. Sí. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos al editor de Power Query. Ese soy yo. Bien. Como ya vimos, para empezar,
para abrir el editor avanzado, para empezar a trabajar con el lenguaje M netamente, pues empecemos una consulta en blanco, nueva consulta, le damos consulta en blanco, y pues acá nos vamos a editor avanzado. Bien, esto es lo que siempre por defecto nos está dejando los bloques LED, el EIN. ¿Ya? En este caso es una cadena vacía en el identificador o variable de nombre origen. Ya, bien, las funciones. ¿Cómo están estructuradas las funciones? Para empezar, vamos a construir una pequeña tabla para ir trabajando encima de ella. Ya, voy a ponerle el nombre de tabla, igual que es el caso tabla. Como recordarán la vez pasada, para la construcción de tablas, eh, una función constructora que vimos Ah, es la de Manu, hashtag. pide a los ¿Pero? chicos si puedes hacer un poquito de zoom, que ahí se ve muy Disculpe. chiquitito. Ahí está, Sí, buenísimo. siempre se me olvida eso. Sí, ahora sí vemos, gracias. Ya, bueno, ya. Como ya vimos la vez pasada, para la construcción de tablas es el hashtag table. Ya, el hashtag table nos permite básicamente construir una tabla a partir de listas. Ya, en la documentación, si ustedes van a la documentación de Microsoft, se detalla tanto de construir una tabla simple con listas de los nombres de columnas y lista de los elementos, o de repente una un poco más construida, incluyendo los tipos de datos, que es lo que vamos a hacer ahorita. En este caso, le voy a decir que va a ser una de tipo table, perdón, y acá cuando yo estoy construyendo una tabla mediante sin ni especificar el tipo de datos, no es necesario colocar type table y en la lista de encabezados, bueno, pues va a ir una lista de encabezados, ¿ya? Cuando yo le especifico el tipo de datos, en este caso le voy a decir type table, es el primer argumento, y a continuación no voy a especificar una lista, sino voy a especificar un récord, un registro. ¿Ya? Este registro, ¿qué va a tener? Va a tener los nombres de las columnas como tal y su valor. ¿Ya? Recordemos que el registro pues, es un valor de tipo estructurado en el cual nosotros tenemos una llave con su valor. Ya en este caso, la llave va a ser el nombre de nuestra columna y el valor será el tipo de esa columna. Ya, por ejemplo, vamos a ver producto. Recordemos que cuando es récord no es necesario colocar entre llaves, perdón, entre comillas la llave, ¿ya? Entonces le vamos a hacer producto, que va a ser igual text, tal como se ve, ¿ya? Y a continuación le voy a decir uno perdón, de nombre precio, el cual va a ser igual, va a ser de tipo number, ¿de acuerdo? Ya, con eso yo ya tengo mis columnas. Le digo que voy a tener dos columnas. Vamos a hacer una pequeña tablita simple. Dos columnas. Una columna de nombre producto, que va a ser de tipo texto, y una columna de nombre precio, que va a ser de tipo, pues, número decimal en este caso. ¿Ya? A continuación, lo que yo tengo que especificar es una lista de mi contenido de la tabla, pero es una lista de listas, no es una lista simple, sino es una lista de listas, ¿ya? En la cual, en cada sublista, en cada lista pequeña que tengamos ahí, pues lo que voy a colocar es el nombre, o bueno, el producto como texto, y el segundo elemento de esa lista será el precio en este caso, ¿no? Ya. De acuerdo. Ahí tenemos las llaves y empezamos una segunda sublista. En este caso, recordemos que cuando es lista y queremos colocar un texto, pues sí tiene que ir entre comillas. Voy a colocar, por ejemplo, manzana. Manzana, coma, y pues este es su precio, no sé, le voy a poner 130, por ejemplo, X cosas, no sé, puede ser dólares, no creo que una manzana de $130 para fines educativos. Ya. Sí, en la siguiente sublista que vamos a tener, por ejemplo, pera, y pues será su valor de 140. La siguiente sublista vamos a tener, no sé, una de tipo, una de nombre melón, y acá le vamos a poner 230.
350, 250 para que no sea mucho. Y una, por ejemplo, de tipo de, no sé, perdón, que va a ser 120. Una, una lata, 125. Supongamos, ¿ya? En el caso, lo que estamos diciendo, que vamos a tener una tabla de dos columnas en la cual por un lado tenemos unas cuantas frutas y el otro lado un precio, un supuesto precio, que en este caso, bueno, le estamos hablando con esos valores, un poco grandes para poder trabajarlos. Ya, si yo le doy en listo, perdón, acá no se raya, tipo text, text, producto de tipo text. A ver, ¿dónde está el error? Um, a ver, ¿por qué no me está reconociendo acá? Es por la indentación. No, no. Ya. Ojo con esto. Acá, después que coloco el type table, no debe ir coma, no he percatado eso. Por eso es que no me está reconociendo. Ahora lo doy en listo. Y pues ahí tengo mi tabla construida. Y si se percatan, en este caso ya viene con los valores explícitos, ¿no? Perdón, el tipo de valor explícito, que es en este caso es texto, y en el caso de precio, pues número decimal. Bien, ya tenemos una tabla. Ya, las funciones. Encima de esto, muchas de las veces vamos a tener casos que cuando necesitemos tratar datos, hay funciones que nos piden funciones dentro, ¿ya? O sea, son funciones de orden superior que se los conoce, en la cual una función de X, un parámetro me recibirá una tabla, por ejemplo, una lista, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero a continuación me va a pedir un argumento, un parámetro de tipo función, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos datos porque muchas veces queremos tratarlos como números o como valores escalares, eh, pero resulta que pues el argumento que nos está pidiendo, que nos va a requerir, que requiere la función, es de tipo función. Básicamente una función lo que es pues son un conjunto de pasos, de operaciones que están acumuladas o mejor dicho empaquetadas en un determinado nombre que los trae por defecto Power Query. Sin embargo, pues también nosotros podemos crear nuestras funciones, ¿no? Que estaremos viendo más adelante y igual la siguiente clase también, como les mencioné, una forma de ver esto, de dejar esas funciones como si fueran parte del editor. Bien, una función, básicamente lo que es un identificador, o sea, nuestro nombre en este caso va a ser, por ejemplo, función. Ahí estoy nombrando una función, va a tener nombre función, valga la redundancia. Y pues básicamente acá yo lo que le voy a decir es entre paréntesis, se tiene que especificar los parámetros, los argumentos que mi función me va a pedir para que, pues, trabaje, ¿ya? Será uno, dos, tres, lo que sea, puede ser de tipo numérico, de tipo texto, de tipo lista, de tipo tabla, de tipo función, como ya lo mencioné. Básicamente es eso. Dentro de los paréntesis, lo que yo voy a especificar, pues, son los argumentos que me va a pedir para que esta función trabaje. Y a continuación hay un operador, lo cual me indica que va a trabajar como función. Si yo lo dejo ahí como tal, pues básicamente lo que le estoy diciendo es que me ingrese estos valores que de una manera tampoco adecuada, porque no debería ser entre paréntesis, y le estoy diciendo que dentro de este identificador me va a almacenar este conjunto de nombres A y B que, bueno, no funcionaría porque dentro de paréntesis no hay ningún valor que se especifique, ¿ya? Entonces, para que se lea como función, tenemos el operador que, pues más que todo es como un mayor igual, un igual y la flechita ahí.
Entonces, con esto yo le estoy diciendo, este nombre, este identificador que yo tengo acá, me va a tomar estos parámetros y a continuación me va a ejecutar, me va a hacer los pasos que yo le especifique, pues después de este operador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le diré que lo que quiero es que me haga una más b. Si yo lo dejo ahí y acá le devuelvo de tipo mlin, dejo la función como tal, y si voy a listo, si se dan cuenta, ahora ya desapareció mi tabla. Si yo vengo aquí, perdón, aquí para que sea mejor. Si yo vengo al paso anterior, ahí tengo mi tabla creada, pero como en el siguiente paso lo que yo estoy diciendo es crear una columna, perdón, una función e invocar esa misma función en el bloque in, pues lo que ahora me está mostrando es una función como tal, que me dice, va a recibir el argumento, el parámetro A de manera opcional y el argumento B de manera opcional, ¿ya? ¿Por qué opcional? Porque pues yo no le estoy especificando acá si es que va a ser esto de tipo obligatorio. Si yo quiero hacer que esto sea de tipo obligatorio, basta con que yo le indique con un as qué tipo de valor va a ser ese parámetro. Yo le diré que este va a ser un valor de tipo number, ¿ya? De igual manera, el B as number. El parámetro A como número y el parámetro B como número. Y a continuación, pues me vas a sumar el A más B. Si yo le doy ahí, ahora ya no está opcional, porque yo obligatoriamente estoy diciendo que tiene que ser un número, no puede ser un null. Si yo lo dejo esto de manera implícita y no le coloco nada, se sobreentiende que podría ser un null, entonces pues es un parámetro opcional. Muchas veces también es útil, hay funciones, bastantes funciones, que sí tienen argumentos opcionales. Creo que la mayoría de funciones tienen uno o dos argumentos opcionales, pero siempre pues hay que tener en cuenta eso si queremos construir sobre todo nuestras funciones, que si puede ser o no puede ser opcional, ¿no? En este caso estamos diciendo que los dos son de manera obligatoria. Si yo le coloco aquí ahora 5 y 6, por ejemplo, y doy en invocar, pues lo que me está devolviendo es la función invocada. Si se dan cuenta, me coloca un igual, consulta uno, que es el nombre que yo le he asignado acá. En este caso le voy a cambiar, por ejemplo, le voy a decir que sea función igual. Vamos a poner función suma. Y en este caso, si se dan cuenta, estoy invocando a esa función que yo creé. Como esta función, lo único que me recibe son dos parámetros, lo invoco, pues si yo le coloco acá la función suma y los parámetros dentro de los paréntesis, pues en automático me está sumando. ¿De acuerdo? Si yo creo una nueva consulta acá, consulta en blanco, voy aquí, acá nomás, le voy a decir igual, y va a ser función suma, y si se dan cuenta ya el IntelliSense me lo está mostrando aquí, y lo coloco entre paréntesis, le voy a colocar 20 y le voy a colocar 30 como argumento, como parámetros, pues me los va a sumar. O sea, es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, regresemos acá al editor avanzado? Recuerdan que para crear listas, nosotros podíamos también especificar los valores, pero con puntos, con dos puntitos seguidos. Le voy a decir que me cree una lista a partir de A hasta B. Dos puntos B. ¿Qué cree que me devuelva? Pues me va a devolver una lista. Ya una lista creada iniciando en el parámetro A y terminando en el parámetro B. ¿De acuerdo? Si yo le doy listo, automáticamente estas funciones acá donde ya la tenía invocada, pues se está transformando en una lista, porque yo le estoy diciendo que esta función es de tipo lista y que me va a tomar el primer parámetro y me va a rellenar hasta el último parámetro, el parámetro B. Si regresamos aquí, le dijimos parámetros 5 6, pues me los rellena con 5 y 6. Si yo le digo acá 1 y 10, pues me crea una lista de 10 valores, ¿no? Del 1 al 10. Si yo voy aquí, se dan cuenta, le dije de 20 a 30, pues 20, 21, 22 hasta el 30. Y de esa manera tan sencilla nosotros hemos creado una función básica, pero que muchas de las veces también puede ser útil
Y como se dan cuenta, pues no es nada difícil, ¿de acuerdo? Bien, regresando aquí al editor. Pues ya vimos que de esa manera son cómo funcionan cómo están estructuradas las funciones. Aquí dentro ya le puedes incluir más funciones. Por ejemplo, yo le puedo decir de repente, vamos a ver una función que sea, ya, vamos a dejarlo como estaba. A ver, y acá yo le voy a decir, tabla 2, perdón, esto va a ser igual, table punto, una tabla a partir de una lista. Si se dan cuenta, cuando ustedes seleccionan una de estas funciones, cuando les muestre el IntelliSense, y le dan aquí en este símbolo de información, pues les está mostrando una breve descripción de esa función que están seleccionando. Que en este caso, el table.fromList me dice que me va a convertir una lista en una tabla aplicando la función de división especificada. ¿Se dan cuenta ahí? Aplicando una función de división específica. Entonces ya me está diciendo, implícitamente me está diciendo que esta función table.fromList internamente me va a pedir una función de división en este caso. ¿Ya? Si lo doy acá, me va a pedir la lista. En este caso la lista será, ¿Habla? ¿O cómo? acá, esta es la función, es una función de tipo nulable. ¿Qué quiere decir de Mm. tipo nulable? Que nosotros lo podemos colocar, y podemos colocar un null ahí dentro, en lugar de esa función. Hay otras funciones que también nos salió para acá, pero en este caso le estamos diciendo que pues va a ser esto una función de tipo null. Vamos a separar un poco, para que sea mejor. Y como tercer parámetro, si se dan cuenta, aquí me aparecen los parámetros que tiene la función table.fromList. Estamos en el tercer parámetro de 5. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Todos los que aparecen ocultos por default cuando empiezan a escribir una función son los parámetros de tipo opcional, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita lo que escribimos, le pasamos la lista es lo que vamos a tener acá, le estamos entregando a continuación la función de separación. Esta función lo que me hace, de acuerdo a la función que nosotros le entreguemos, es separar los valores de esa lista para de repente convertir en 2 o 3 columnas. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es en una sola columna, pues le diremos que va a ser null, no hay ningún separador. Y las columnas le vamos a especificar que sea de tipo, bueno, de nombre números, por ejemplo. Vamos en listo, pero lo he estado trabajando mal. Bien, vamos a regresar acá. Esto debía hacerlo afuera. Ya, vamos a copiar esto de aquí. Y esto hay que invocarlo acá adentro. Muy bien, ya acá me está devolviendo la lista. ¿De acuerdo? Voy a poner un punto y coma. Y la lista en este caso va a ser la que acabo de crear con mi función que tengo en la otra consulta. ¿Ya? Tabla 2, en este caso vamos a ver como tabla. Y el i me va a devolver la tabla que acabo de crear. Será una tabla creada a partir de la lista origen. Vamos a ponerle lista para mayor entendimiento. Igual acá lista. Vamos a darle un salto de línea. Manu, perdón. Juan pregunta, ¿cómo se abre el editor avanzado? Ya. Genial. Ahorita déjame cerrar esta consulta y lo revisamos ahí. Dame un segundo. Ya. Pues acá lo que le estamos diciendo es que me cree una tabla a partir de la lista que acabo de crear con mi función suma, o en este caso debería ser función lista, pero básicamente es eso, ¿no? Que me cree una tabla a partir de esa lista.
¿De acuerdo? Me va a tomar la lista que he creado, ningún separador, un separador tipo de una función separadora de tipo null, y mi nombre de columna va a ser números. Déjenme revisar si es que es entre llaves o no. Listo. No. Acá es, si no me equivoco, esto va sin llaves. A ver, el parámetro debe ser null identificado, el parámetro de columnas debe ser null. ¿De acuerdo? A ver, regresemos acá. Ya, de paso aprovecho para mostrarte cómo ingresar al editor avanzado. Para que ingreses al editor avanzado, una vez que tú estás en tu editor de Power Query, como ya vimos en la clase pasada, una opción es que una vez tú creas una consulta, vienes acá y le hacen clic derecho, editor avanzado, aquí en la penúltima opción. Otra opción que tú lo tienes es acá en la pestaña vista y acá tienes editor avanzado. Ya de cualquiera de las dos opciones es lo mismo y te lleva al editor avanzado donde puedes escribir tus funciones, lo que desees. A ver, acá me está, ya, me está diciendo, puede recibir el tipo null. No, no se puede convertir valor de tipo texto, ok. Hay un error por ahí. Columnas, hay un aplicable. Un segundo por acá. Esta función ya, pues lo que acá deberíamos, esto debería ser entre comillas, sí. Y acá lo que deberíamos tener es nuestro nombre de columna. El valor. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde hay un error por acá? Errores, acá no debería ir con, ¿no? Ahí no debería ir con. Tiene razón. Ahora, ¿por qué no muestra esto? Mira, por los valores. Lo que estamos creando es una tabla de tipo texto, pero tenemos números. Vamos a corregir eso. Vamos a crear una tabla de tipo texto. Vamos a decirle que sea una tabla de la A, perdón, esto va a ser entre comillas, de la A la Z. Lo que eso me va a hacer una secuencia de las letras del alfabeto. Y por acá, ahí, la función suma, pues obviamente me está pidiendo números, ¿no? Entonces, eso lo vamos a modificar y le vamos a decir que no sea número, va a ser texto, y esto va a ser texto. No se puede convertir el valor de tipo 20, acá me dice el tipo text, donde tenemos un 20, pero esto lo estuvimos modificando, pues no, no es esta función, es la de acá. A ver, y pues acá, ya, entonces lo que queremos que nos devuelva es la tabla como tal. Damos en listo, y tenemos nuestra tabla creada. En menos, la creo un poco más, y ahí tenemos una tabla creada. De acuerdo, esta es una función de tipo tabla. Siempre las funciones son identificadas con el tipo al que pertenecen o la categoría, con la primera parte del nombre. Tendremos funciones de tipo lista, funciones de tipo record, de tipo tabla y muchas más
que tenemos en la documentación que para revisarlo a fondo sí nos tomaría mucho tiempo. En este caso es una función de tipo tabla creada a partir de una lista. Le estamos pasando la lista que creamos anteriormente de una secuencia de caracteres. Le estamos diciendo que no nos va a usar ningún separador y el nombre de la columna va a ser valores. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una tabla creada. Básicamente esa es la función, o bueno, la forma en cómo funciona eh, o en cómo trabajan las funciones detrás de Power Query, detrás del lenguaje M. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un punto importante aquí. Vamos a regresar a nuestra consulta anterior. Ya, estas funciones, en este caso, nosotros le estamos diciendo que nos pida, o bueno, que nos va a exigir dos argumentos, dos parámetros en este caso, ¿ya? Pero también acá puede no ir ningún parámetro, ¿ya? O puede ir un solo parámetro, eso es totalmente trabajable. Hay funciones que no aceptan ningún parámetro, y pues porque su forma o bueno, su estructura así lo exige, ¿no? De acuerdo. Ahí, y si alguien acá de repente lo presentes, no sé si alguien nos puede comentar y ha trabajado con Python y conoce las funciones lambda, si hay alguien que de repente sabe lo que es, nos lo podría comentar. O nadie, o si han escuchado de repente en algún momento de las funciones lambda. ¿Algunos chicos? Claro, muy buena. Una función que toma como parámetro otra función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero sobre todo, lo que caracteriza estas funciones es que son llamadas una sola vez. ¿Ya? O sea, yo no necesito almacenar un dato específico en esas funciones, porque son llamadas una sola vez y pues después ya no se vuelve a utilizar. O se reutiliza, pero cambiando el parámetro que está tomando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí en Power Query no tenemos como tal una función lambda, pero hay una palabra reservada y que ustedes lo van a ver mucho, sobre todo cuando trabajen con listas, con tablas, en, en el editor avanzado, de repente, cuando ustedes agregan una columna condicional, cuando ustedes hacen una transformación a nivel de columna, hay una palabra muy importante y que es muy importante, al menos en lo personal se me hace muy importante entenderla, entender su funcionamiento para poder hacer las transformaciones que uno requiera, que es la palabra each. Ya, voy a ponerlo por acá aparte. Each. Si se dan cuenta, al momento de que yo termino de escribirlo, ya me lo pone en color azul, porque es una palabra reservada, al igual que LED, al igual que in, al igual que type, es una palabra reservada. ¿Ya? ¿Qué es lo que me hace esta palabra? Pues básicamente yo tengo, vamos a comentar esto, vamos a comentarlo aquí. Perdón. Ya. Básicamente yo tengo una función, pero por ejemplo, esta función me recibe un parámetro y luego a ese parámetro lo multiplica por 2, supongamos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ejecuto este código, vamos a eliminar las otras consultas que no nos sirven. Si yo ejecuto, me dice que solamente me recibe un parámetro y es de tipo opcional. Si yo le escribo un parámetro, 23 se escribió, y lo voy a invocar, pues me está devolviendo 46. ¿De acuerdo? Me recibe parámetro y lo multiplica por 2. Básicamente lo que hace es eso. ¿Ya? Hay funciones de tipo tabla que lo que me hacen, vamos a abrir un Excel, perdón. Vamos a abrir un archivo Excel cualquiera. Voy a poner por ahí lo mismo que creamos. Producto, bueno, precio. Vamos a colocar A, B, C, D. 4, 6, 3. Bien, tenemos eso.
Si le doy la suma, tengo 20. Si yo quiero agregar una columna que me diga el porcentaje del total, de lo que me representa cada valor, el porcentaje del total que me representa cada uno de esos valores, pues en Excel lo puedo hacer fácil. Agarro mi valor y le diré que me lo divide entre 20 y con eso lo tengo. ¿De acuerdo? Porque en Excel trabajamos a nivel de celdas, o sea, cada valor está alojado en una celda y yo puedo trabajar con celdas de manera independiente. Como ya vimos la vez pasada, en Power Query, la forma de trabajar, de cómo empaqueta o de cómo comprime los datos es a nivel de columnas. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero trabajar a nivel de celda, pues va a ser un poco más complicado. No, no es que no se pueda, sí se puede, justamente lo vamos a ver, pero pues es mucho más complicado de lo que sería en Excel. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar, vamos a hacer esta misma operación, vamos a obtener el porcentaje del total, pero en la tabla que nosotros hemos creado aquí. Entonces, si 130, 140, del total de esos valores, yo quisiera agregar una columna que me diga qué porcentaje me representa cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nosotros tenemos una función que se llama, vamos a decir, agregar porcentaje, pues da igual, no me reconoce el porcentaje, porcentaje, va a ser igual, table.addColumn, ¿ya? Una función table.addColumn de tipo tabla para agregar una columna. ¿Qué parámetros me recibe esta función? Pues me recibe una tabla como tal. Si yo voy a trabajar con tablas, me va a recibir siempre una tabla. Si yo voy a trabajar con listas, me va a recibir siempre una lista. En este caso es una tabla. Me dice que le ingrese una tabla, como tipo tabla, que en este caso mi tabla pues será el identificador tabla. ¿De acuerdo? Este va a ser, perdón, acá, coma. El segundo parámetro es el nombre de la nueva columna. ¿Cómo se va a llamar esa nueva columna? Como texto. Entonces, entre comillas. Le voy a decir porcentaje del total. Así se va a llamar mi nueva columna. Y ojo con esto. Porque aquí me dice que me va a recibir un generador de columna como función. O sea, una función que me genere, que me ayude a generar esa columna nueva que yo estoy creando. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo es eso? Pues bien, si yo le agrego directamente, le voy a decir que me divida eso entre el total, no va a haber forma, porque me lo está agarrando como columnas. Entonces yo lo que tengo que hacer es una función que me ayude a tomar cada uno de los valores y que me los divida entre el total. Esta función ya de por sí es una función iteradora que me va iterando entre cada uno de los valores, pero hay que entregarle de la manera adecuada para que me pueda hacer las operaciones que yo quiero, sumar, restar, dividir en este caso, multiplicar, pero de la manera adecuada. ¿De acuerdo? Para eso vamos a crear un identificador más aquí, en donde yo voy a obtener el total del valor, o total precio. Que esta función lo que me va a hacer es simplemente sumar toda la columna de la columna precio para obtener el total. ¿Cómo hago eso? Pues bien, si yo, como vimos la vez pasada, las columnas no son más que listas en una tabla, ¿ya? Si yo agarro una columna, lo que estoy haciendo es tomar una lista, ¿de acuerdo? Entonces, si yo agarro tabla y entre corchetes, las columnas se especifican entre corchetes, hay un poco, quizás haya un poco de discordancia al decir que lo va a convertir en un tipo lista, pero para agarrar una columna hay que escribirlo entre corchetes, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a decir que me agarre de la tabla, de nombre tabla, que me agarre la columna precio. Si yo ahora devuelvo ese valor, vamos Vamos a comentar eso desde acá. Aquí lo dejamos sin coma. Y voy a devolver este para que vean cómo me queda.
voy a poner el total precio, lo que en realidad ahorita estoy agarrando simplemente la columna, como les dije, al agarrar de esta forma, darle el nombre de una tabla y la columna entre corchetes, lo que estoy diciendo es convertir esa columna en una lista. Si le doy en listo, pues vamos a eliminar nuevamente esto para que no esté estorbando. Si se dan cuenta, me está devolviendo una lista de los valores que yo tengo en esa columna, pero ya no en formato de tabla, sino en formato de lista. Bien, vamos nuevamente. Ya, pero ahora lo que yo quiero es que me sume toda esa lista. Yo quiero saber el total. O sea, ¿cómo hago entonces para saber el total? Pues fácil, hay una función de tipo lista, esa list, punto, sum, y si se dan cuenta y vamos a la información, me dice que devuelve la suma de los elementos de la lista. Bien, entonces hay que colocar entre paréntesis y a continuación, ¿qué me pide? Pues me pide una lista, una precisión como nulable, número nulable, eso no lo vamos a tomar en cuenta, pero el primer argumento, el obligatorio que me pide es una lista, que ya vimos que esta expresión de acá me está devolviendo una lista, pues esa lista se lo paso a esta función, cierro paréntesis y si ahora le doy en listo, ya me devuelve la suma de esa columna. Bien, vamos nuevamente. Entonces, yo ya tengo con qué dividir cada uno de mis valores. Ahora, lo que yo quiero es dividir cada uno de mis valores. Bien, vamos ahí. Pues ya tengo esto. Tocamos coma. Y a Sí, un poco continuación. chiquitito Perdón. el No tengo idea. recordatorio. Ahí está Gracias, el... Ceci. Gracias, gracias. Ya. Buenísimo. Bien. Tendría que tener una opción que te guarde el zoom, porque lo tenés que hacer cada vez. ¿Perdón? Que tendría que tener una opción que te guarde el zoom, digo, porque cada vez que abrís tenés que volver a ponerle zoom. Sí. Sí, bueno, no sé si la verdad nunca me he puesto a revisar eso porque me he acostumbrado a esa fuente, pero obviamente cuando estoy proyectando pues es otra perspectiva, pero nada, igual voy a ver si es que se puede eso. Bien, como ya estuvimos viendo, entonces, agregar porcentaje, le voy a decir una función add column, traigo el punto add column, que me agrega una columna en la tabla de nombre tabla, la nueva columna se va a llamar porcentaje del total, y después el siguiente parámetro pues es la función generadora de columna. ¿Qué función generadora de columna? En este caso vamos a trabajar sobre esta. Nosotros creamos una función aquí arriba que me va a decir, que me va a tomar un parámetro y a ese parámetro, a ese número, lo que no va a hacer es multiplicarlo por 2. En este caso yo no quiero que lo multiplique por 2. Lo que yo quiero es que lo divida entre este valor que nosotros tenemos acá arriba, entre el total precio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo bajo aquí a mi función de agregar columna, le voy a decir, pues ahora entonces que me tome esta función, que me tome esta función y que a cada uno, como dijimos, esta es una función que me va iterando en cada uno de los valores y cada vez que esta expresión pase por un valor de la columna, esa función va a tomar este valor A, va a tomar el valor que esté en esa celda, en ese registro, y a ese valor pues nos lo dividirá entre el total precio, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente acá lo que estoy diciendo es ya, ok, me vas a agregar una columna a la tabla, a la tabla de nombre tabla, del nombre porcentaje total, y en cada valor lo que yo quiero es que me divida entre el total precio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos acá. Ojo, que aquí en el parámetro lo que nosotros le vamos a decir, pues es básicamente que nos tome los valores de esa columna, de la columna precio. ¿De acuerdo? Un momento, por acá en un segundo.
Ya, y le voy a decir que me devuelva esa nueva tabla con la columna adicional. A ver, hay un identificador desconocido así. Por ahí dejé al aire. Ah, ya. Bueno, pues no estoy terminando del todo. Ya, entonces, como íbamos diciendo, estoy saltando los pasos y obviamente así no va a funcionar. Como íbamos diciendo, entonces, es básicamente lo que me hace es eso, pero hay una expresión, que lo mencioné hace rato, hay una expresión que me va a ayudar con estas funciones. Estas funciones, en cada iteración, esto se va a ir renovando, el valor va a cambiar y me va a entrar un nuevo valor. Entonces, la palabra reservada, each, básicamente me hace eso. Me reemplaza a todo este fragmento que nosotros tenemos aquí, me lo va a reemplazar, perdón, hasta acá. Todo esto me reemplaza la palabra each. Pero ojo con eso, hay un carácter especial en Power Query que nosotros podemos considerar como un nombre de parámetro aquí dentro. Y bueno, es el único. Nosotros podemos utilizar otros caracteres especiales, pero colocando su hashtag y comillas. Pero hay un carácter especial que es el guión bajo, que me lo va a leer de igual manera, como un parámetro cualquiera. ¿De acuerdo? Además, si queremos comprobar, vamos aquí nuevamente, vamos a leer nuevamente esa función, vamos a devolver la función, y si nosotros le damos listo, pues me lo está leyendo normal. Me está diciendo, escribí un parámetro de nombre guión bajo, le doy en 3, invocar, y pues me lo está dividiendo entre el total que habíamos creado, ¿no? Bien, vamos a eliminar esta consulta. Vamos a editor avanzado. De acuerdo. Entonces, esa función, esa palabra reservada, como le mencionaba, me va a reemplazar este fragmento de la función que yo estoy creando. Entonces esto va a ser lo mismo que decirle each guión bajo total precio. Si lo doy en listo, si se dan cuenta, no pasó nada. Estoy reduciendo, en pocas palabras, a una palabra reservada y pues está funcionando de igual manera. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es justamente esto. Vamos a agregar el each guión bajo y a cada uno de esos valores me los va a dividir entre el total precio. ¿De acuerdo? Entonces, yo le estoy diciendo que me agregue una columna de nombre de porcentaje total en donde para cada uno de mis valores que yo y sobre los cuales estoy iterando, en este caso será primero 130, después 140, después 250, para cada uno de estos, cada vez que mi función pasa por acá hacia una parada, me toma ese valor y me lo divide entre el total precio. ¿Ya? Entonces, si llega a 130, me tomaré ese valor entre el total precio. Siguiente, 140, otra parada, me tome ese valor y me devolverá la división entre el total precio. De igual manera para todos, hasta que finalice. Si yo devuelvo ahora esta tabla que estoy terminando, vamos a ver acá. No se puede aplicar a los tipos de récord y número. Vamos a ver acá. Tiene razón. Hay un error. Vamos a eliminar primero esto que nos acaba de crear. Ya. Bien. De acuerdo. Entonces, lo que acá, bueno, lo que aquí está pasando, me había saltado una parte, tengo que agregar obviamente qué valor o de qué columna sobre qué columna me va a tomar los valores, que en este caso es mi columna precio. Precio. Entonces, yo voy a decir que para cada uno de mis valores de la columna precio me lo divida entre el total precio. Si lo ven listo, pues ahora si se dan cuenta, yo tengo una columna nueva creada con la división de cada uno de mis valores entre el total. ¿De acuerdo? Esto
nosotros podemos personalizarlo mejor todavía. Vemos acá un segundo, bueno, primero, segundo, tercero, un cuarto parámetro de la función addColumn es el tipo de columna. Ya, ¿cómo se especifica el tipo de columna? Pues fácil. En este caso es de tipo porcentaje. Porcentaje, se escribe percentage type, lo tenemos aquí, y basta con que nosotros le indiquemos ese valor, ese tipo, damos en listo, y me lo transforma a tipo porcentaje. Bien, esa es la manera en cómo me trabaja la palabra reservada each, que en este caso, pues, es, como le mencionaba, es la función lambda en el caso para lenguaje M, para Power Query. ¿Por qué función lambda? Porque cada vez que toma un valor, se ejecuta y pues se elimina, no se vuelve a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda que tengan alguien, algo que comentar de repente para pasar a la siguiente parte. No, sí, una sola cosita. Vos pusiste ahí después del each un guión bajo. ¿Eso siempre es un guión bajo o uno puede Ya. poner el nombre que quiera? Muy buen punto, eso me estaba olvidando. Muy importante eso. Bien, el guión bajo, como nosotros vimos arriba, es un carácter especial que Power Query, bueno, el lenguaje M, nos está tomando, digamos, en cierta forma por defecto para esta palabra reservada, porque recordemos que esta palabra reservada lo que está haciendo más que todo es actuar como una función, ¿de acuerdo? Está actuando como una función que por dentro, implícitamente, me está tomando este argumento, ¿ya? Pero no siempre es necesario colocarlo. Bien, ¿y cómo saber si siempre es necesario? Por lo pronto, dejémoslo con que si es que estamos trabajando con una lista o con un valor escalar, pues hay que dejar el guión bajo. Pero si estamos trabajando con una columna, como en este caso, lo puedo obviar, lo puedo omitir. Si yo le doy ahí columna precio y lo doy en listo, si se dan cuenta no pasó nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por acá, un ejemplo rápido? Vamos a hacer una lista, no tenemos ninguna lista por ahí, no. Ya, vamos a hacer una lista, de nombre lista. No vamos a poner subcoma, no nos olvidemos. Una lista del 1 al 10. Y si, por ejemplo, yo quiero que a esa lista me lo multiplique por 2, que a cada uno de esos valores me lo multiplique por 2. Y yo no puedo hacer esto, venir y de frente decirle, entregarle el nombre de la lista y multiplicarlo por 2, porque me van a hacer un error. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está nuestra lista. ¿Perdón? Y pues hay un error aquí. ¿Dónde está el error? A ver, a ver. Una coma no puede preceder ahí. Ah, aquí he colocado una coma. Acá no debería ir ninguna coma. Bien. Tengo una lista del 1 al 10. De acuerdo. Yo quiero que cada uno de esos valores me los multiplique por 2. Bien, ¿cómo hago eso? Pues fácil. Hay una función que se llama list. Vamos a decirle lista, lista, lista 2. Que a esta lista me lo multiplique por 2. Yo no puedo venir y hacer esto. Lista por 2, porque no es válido. O sea, estoy multiplicando un valor de tipo numérico con un valor de tipo lista. Hay que tener en cuenta que no podemos mezclar el tipo de valores aquí en Power Query. Es muy sensible con eso. Si doy en listo, bueno, no estoy devolviendo el último paso. En lista 2, en listo. Se dan cuenta, me dice, no se puede aplicar el operador de multiplicación a los tipos list y number. No se puede multiplicar una lista con un número. Entonces, ¿cómo hago yo para multiplicar esos valores? Pues aquí también vamos a hacer uso del each, pero para eso con una función de por medio. Una función que se llama list, no me olvide, list.transform.
transformar una lista. ¿Qué me hice? Me va a pedir una lista y una función de transformación, que pues siempre que veamos función de transformación casi siempre va a tener algo parecido a each o alguna otra función que de repente son incluso opcionales o puede ser un null ahí. En este caso me hice una función de transformación. Mi lista pues va a ser la lista que creé arriba y mi segundo parámetro, la función de transformación va a ser un each. Ojo con esto, arriba yo le dije que, que lo podemos obviar el guión bajo. En este caso, si por ejemplo yo omito el guión bajo y le digo list y eso que me lo multiplique por 2, por ejemplo, lo dice each lista por 2, aparentemente está bien, pero si lo doy en listo, me aparece error, porque no es válido. Ya me aparece una lista, pero es una lista de errores, porque de igual manera yo estoy pasando al each toda la lista completa. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo solucionamos esto? Muy bien. Entonces, acá lo que le voy a decir es que a cada uno de mis valores que yo le entrego, que en este caso va a ser con el guión bajo, cercar nuevamente, each, recordemos acá ya de por sí internamente tiene el parámetro guión bajo, entonces le voy a decir, para cada valor de esta lista que me tome, esta es una lista de iteración de igual manera, entonces en cada valor me va a tomar el valor de la lista y que me lo multiplique por 2. Entonces, si ahora yo le doy en listo, ya está multiplicado por 2. Entonces, ojo con eso. Como le mencionaba, para trabajar a nivel de columnas, tablas, podemos obviar el guión bajo, pero si trabajamos con listas, valores de este tipo, pues hay que colocar el guión bajo. Bien, chicos, ¿alguna otra duda para pasar al siguiente bloque? Creo que ahora se va a hacer un poquito larga la clase. Espero que no se aburran. Estamos en lo interesante. No hay ningún comentario, sino para pasar con el siguiente bloque. En el chat no, solo estuvieron dando el presente, no sé si quieren comentar algo, preguntar algo. No hay problema, ¿eh? Bien. Igual cualquier cosa, si después ven esto grabado, sepan que se pueden contactar con Manuel para si tienen alguna consulta o algo. Podemos seguir, me parece. Ya, genial. En el ejemplo de porcentaje, ¿es posible redondear los decimales? Bueno, ya tú puedes modificarlo incluso con el modificador de tablas, ¿no? Bueno, ya salí de la... Recordemos que por defecto el tipo porcentaje nos devuelve dos decimales. Entonces, si a nosotros queremos hacer una transformación adicional, quizás lo podemos convertir a tipo numérico, cosas así, pero ya desde el más sencillo, más práctico, desde la interfaz del editor, ¿no? Pero cuando nosotros colocamos los tipos de manera explícita, pues nos viene con su configuración, digamos, por defecto. En este caso, el tipo porcentaje, pues nos tiene una configuración de dos decimales. Un tipo de tipo currency o de tipo moneda, de igual manera, son dos decimales. Uno de tipo number, eh, pues te dará los decimales que crea conveniente devolvértelo, desde ninguno hasta una larga lista de decimales. Y algún tipo entero, pues no te devuelve ningún decimal. Entonces eso ya lo puedes trabajar de manera separado desde la interfaz de una manera más práctica, de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Nosotros en este caso estamos devolviendo de tipo porcentaje, que por defecto nos devuelve con dos decimales. Bien, chicos, esto a inicio, y no sé si alguien de repente quiere trabajarlo, pero al comenzar, compartir un enlace, aquí le estoy pasando de nuevo, de dos archivos CSV, que son los que vamos a trabajar a continuación. Vamos a trabajar 3 casos sobre esos 2 archivos, bueno, perdón, 2 casos. Si alguien quiere seguirnos el ritmo, quiere de repente ir viendo ahí y trabajando, ahí en el enlace que acabo de pasar por el chat están los 2 archivos CSV.
Ya uno es de los índices de inflación, porcentaje de inflación de los países, y otro pues es de los precios de ciertos productos de unos mercados. Bien, entonces salimos de acá. Vamos a leer esos archivos, ¿de acuerdo? O sea, de tipo texto CSV, lo tengo, creo que lo tengo. Sí, lo tengo acá. Bien. Está en escritorio. Ya vamos a trabajar primero productos. ¿De acuerdo? Aquí está el archivo. Si es que alguien lo descargó, lo estará revisando. Damos en aceptar. Ya por defecto nos está separando con el punto y coma. Damos en aceptar. Y tenemos esto. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Muchas de las veces en lo personal me ha tocado lidiar con datos faltantes. ¿Ya? Bastante en realidad. A veces es fácil de tratarlos, a veces no. Y pues, hasta donde yo he ido revisando, en lo personal no he encontrado información suficiente o no de la manera que yo quiero. Hay distintos métodos de trabajar los valores faltantes. Desde la más práctica, de repente le das con un rellenar hacia abajo y te los completa, pero no, pues, no siempre va a ser lo más adecuado. ¿De acuerdo? Otra forma sencilla de repente sería agarras todo, lo promedias y con cada uno de los promedios también se puede, vamos a probarlo ahorita, con cada uno de los promedios reemplaza los nulos. También es posible, pero no siempre es lo más adecuado. Por ejemplo, en este caso, yo voy a eliminar el tipo cambiado, no me sirve. En este caso, yo tengo una tabla con categorías, una columna categoría, una columna tipo nombre, una columna de tipo price, precio, y si yo voy aquí a las estadísticas de columna, me dice que tengo cadena vacía 122 únicos, recuento null. Me está reconociendo los null. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que al haberle quitado el tipo, pues me lo está reconociendo como texto, como cadena vacías. Vamos a dejarlo nuevamente en número decimal. De acuerdo, entonces ya tenemos ahí 22 datos vacíos, que en realidad son pocos. Esto, bueno, el dataset estaba completo y he ido borrando algunos para hacer el ejemplo. Pero eh, creo que tiene como 12.000, 13.000 filas, no recuerdo. Y de todos esos registros puede darse casos en la vida real en donde te falta el 20, 30% de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? En este caso, vamos a presentar un caso primeramente en donde sabemos que por categorías pueden tener un promedio. Nosotros lo podemos agrupar por categorías, que va a ser mucho más confiable el valor que sacar un promedio general. Si yo saco un promedio general, pues va a estar mucho más alejado de cada uno de los valores reales. Pero ¿qué pasa? Si yo sé que mis datos por categoría los puedo agrupar por categoría y su promedio pues es cercano, no hay tanta variación, entonces yo puedo agarrar, promediar por categoría y de acuerdo a ese promedio ir reemplazando, donde es categoría, especies, aceites y salsas, lo que diga, tendrá un promedio. Si yo bajo por acá, vamos a ver qué otra categoría tenemos. Hay una categoría en blanco. Vamos a filtrar esto. No sé por qué me lo he separado así. Pero vamos a quitar estos dos de acá. 2, 3. De acuerdo. Vamos a poner ese arriba. Bien. Hay un error por acá si no me toco. Vamos a revisar. Porque recuerdo que hay más categorías. Vamos a... ¿Cómo está el archivo? Puede aparecer, hay un error por ahí en la lectura de los datos. Vamos a ir con
con un Excel. Entonces, el Power Excel. Y tenemos esto. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Vamos a revisar por qué no me está leyendo bien. Pues yo le aplico un filtro. Tenemos categorías aceites, agua, refrescos, aperitivos, frutos secos. Inicio a esto. Lo convierto en una tabla para que vean. Vamos a insertar una tabla dinámica por acá. Y le voy a decir que por categoría, lo agrega categoría, y el precio en valores, pero el precio me lo va a entregar en promedio. Bueno, este no tiene valores. Si se dan cuenta, mi promedio general es 3.66. Bueno, en este caso no varía tanto. Puede haber casos en los que haya más variación. Muy bien. Para esta categoría, mi promedio de precios es 1. ¿Ya? Para la categoría refrescos y agua es 3. Para la categoría aperitivos y frutos secos es 1.2. Entonces, si yo quiero hacer un análisis un poco más minucioso de los precios por categoría, yo no puedo agarrar y meterle el 3.6 a todos los vacíos, porque definitivamente me va a mover todos mis datos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues agarrar estos promedios justamente. Por acá hay un promedio 4.24, entonces eso lo meteré en los valores faltantes de esa categoría. 4.69, los valores faltantes de esa categoría. Entonces por ahí yo voy a tener un dato un poco más confiable en cuanto a lo que es mi análisis, ¿no? Bien, vamos a cerrar esto. ¿Verdad? Vamos a revisar esto primero. Valores escalares. Ya vamos a sacar estos de acá. Al parecer hay un error, no nos está leyendo bien. Y lo dejamos fuera. De acuerdo. Entonces, ¿cómo puedo tratar yo estos datos? Bien, vamos al editor avanzado, como siempre. Y pues aquí está todo amontonado. Vamos a hacer unos cuantos saltos de línea para poder trabajar nuestra comita en el último paso. Y acá le vamos a decir, lo que vamos a hacer primero es crear una tabla nueva solo de categorías con su promedio. Hay una función, eso lo podemos hacer desde interfaz también si gustan. Hay una función que lo que me hace, pues básicamente es esto, crear una columna, perdón, una tabla nueva agrupada. Al igual que creamos una tabla dinámica hace un momento con la categoría y los valores promediados, pues de igual manera, ¿no? Entonces vamos por acá. Bien. Tabla agrupada. Ya, tabla agrupada. ¿Qué le voy a decir? La función table.grow. ¿Qué me dice? Me va a pedir una tabla, una llave, que va a ser la columna bajo la cual se va a agrupar, y una columna agregada como lista. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Vamos a decir, la tabla pues va a ser la tabla anterior que tenemos aquí, que es filas filtradas. Esta es la tabla que vamos a poner un nombre más fácil. Vamos a ponerle products. Esa va a ser mi tabla. Entonces, acá yo le diré que me tome la tabla products, y ya lo tenemos aquí en el IntelliSense. ¿Qué llave me va a tomar? Pues la llave que me va a tomar, lo que yo le voy a entregar aquí es un texto, una lista de las columnas que yo voy a considerar para la agrupación, ya entre llaves. En este caso es la lista categoría. ¿De acuerdo? Entonces yo le estoy diciendo que que me agrupe la tabla pros por la columna category y que me promedie los valores. Y yo cómo ahora promedio los valores. Ojo que aquí me está pidiendo una lista. ¿De acuerdo? Para este caso nosotros vamos a crear una lista y dentro de esta lista voy a agregar primero el nombre de mi columna que
que voy a generar de mi nueva columna que se está generando. A continuación, le voy a decir, ojo con esto, un each, ¿ya? Y acá me va a tomar un average, list punto, en este caso vamos a una lista punto average, ¿de acuerdo? De la columna price, ¿de acuerdo? Entonces acá le estamos diciendo que me vaya promediando la lista de la columna price, precio. Y pues esta va a ser una de tipo número, number. Perdón. Number. Entonces, si nosotros devolvemos ahora esta tabla que acabamos de crear, pues básicamente con eso ya debería estar esto, mi nueva tabla creada, ¿no? A ver, hay un error acá. Vamos a revisar cuál es el error. Creo que con los precios nuevamente. Si no me equivoco, sí. Acá tenemos el tipo en número. Vamos a dejar un número decimal. Vamos a insertar tipo. ¿De acuerdo? Entonces, tabla agrupada. Si se dan cuenta, ahora ya tengo mi tabla, mi primera tabla lo tengo por acá con cada uno de los precios y mi tabla agrupada, creo que eso no me está, a ver, creo que no me está considerando de una manera adecuada. A ver. Algo está pasando por acá. Tuvieron un muchacho. A ver, un momento. Mis puntos sprays. A ver, ¿qué hay por acá? Punto group. Estoy diciendo que ya veo hacer la columna categoría bien. Y a ver, each Estoy golpeando a the price como el tipo número en la palo. tabla. Creo que aquí me está sumando, aunque no entiendo por qué. A ver, un segundo. Tipo cambiado. Ok. Eso está bien. Yo creo que aquí estamos en lo correcto. Ah, ya. Lo que está pasando es que aquí nos lo está convirtiendo, no me había percatado de eso, nos está convirtiendo ¿cómo se llama? Este valor a un valor de tipo texto, pero está anulando los puntos. Bueno, vamos a revisar eso. Básicamente es esto. La forma le vamos a decir en detectar tipo de datos. Igual nos lo detecta. Vamos a ir nuevamente de archivo. Vamos a borrar los pasos que hemos hecho. Y leer el archivo nuevamente. Punto y coma, por acá debe haber un error. Delimitador punto y coma. Creo que mi configuración está complicada. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarle a abrir de nuevo. De acuerdo. Nuevo origen. Pro price. Price 75. Va a ser la primera 200 pilas. Punto y coma. Unicode. 5.7. Y para nosotros sería bien. Windows. A ver. Vamos a revisar mi configuración. Configuración regional.
Llama de conversión. Separadores DAX decimales. 0. Bueno, pues aquí sí me está leyendo los puntos como decimales. Para no estar reiniciando todo, voy a configurarlo acá. Vamos a decir, abrir con Excel. Y aquí dentro vamos a reemplazar los puntos por comas. Aceptar, cerrar y lo guardamos. Ya con eso ya está solucionado. Entonces vamos a leer nuestro archivo. Product price, abrir. Y ahora ya nos lo está yendo correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que estábamos. Le vamos a decir. Vale. Eso va a ser igual a lo que ya estuvimos viendo. Pero con punto pro. Va a ser mi tabla probes. La llave va a ser la columna, ¿con qué nombre está? Category. Category. Y pues aquí entro, como quedamos, las listas. Ya, dentro de esa lista, nosotros le vamos a pasar el nombre de la nueva columna, promedio en este caso, la palabra reservada each, y le vamos a decir que nos haga un promedio de la lista, que en este caso es price. Bien, esto va a ser type number. Entonces, ahora si yo devuelvo la tabla agrupada y ya lo tenemos. Si se dan cuenta, y esto es lo que estamos revisando aquí, vamos a aprovechar para filtrar estos datos. Estos en blanco que son datos que no tienen ninguna información. Bien, entonces ahora ya tenemos un promedio por categoría. Ya de acuerdo, para aceites, especias y salsas tenemos 1.0349, bla, bla. Para agua y refrescos, 1.41. Entonces, cada valor faltante dentro de esas categorías, pues me va a reemplazar no por el promedio general, sino por su promedio respectivo que tiene acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues eso es mucho más sencillo. Regresamos al editor avanzado de Zoom. Y acá nosotros ya tenemos, ¿dónde, dónde está tabla agrupada? Vamos a ver uno y vamos a darle este nombre para que sea más fácil de leer. Probes es acá. Probes, la tabla probes. Entonces, nosotros tenemos una tabla, bueno, regresamos para que lo vean en el probes. A ver. Ah, ¿dónde me equivoqué? Por acá me equivoqué. Probes 1 acá. Listo. Ya, si regresamos al paso anterior, tenemos la tabla completa. Si vamos al último paso, tenemos la tabla agrupada. Recordemos que cada valor se almacena en un identificador, de manera que yo puedo llamar a un identificador que puede estar muy arriba y el valor no va a cambiar, o sea, me va a devolver el valor que se alojó en ese momento en ese identificador. Entonces, si yo llamo a esta tabla, vamos a separarla aquí un poco para que lo vean. ¿Sí? Esto, niche. Aquí lo que hicimos fue filtrar.
Ya. Entonces, yo tengo estas dos tablas con las que puedo trabajar. Mi tabla original, en la que tengo todos mis productos, y mi tabla agrupada, en la que tengo los promedios de los precios de esos productos por categoría. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es un join, un combinar tablas. ¿Ya? Nueva tabla. Va a ser un table.join. ¿De acuerdo? Esta función, ¿qué es lo que nos permite? Pues ya muchas veces seguro han trabajado desde la interfaz, combinar dos tablas. ¿De acuerdo? Vamos a decir que le vamos a dar el nombre de la tabla. En este caso es la tabla, la primera tabla es products, ¿de acuerdo? Acá adentro, en donde dice key 1, hace la llave o la columna, el nombre de la columna con la cual me va a hacer el match, la coincidencia. Eso lo vamos a colocar entre llaves y dentro de comillas. Va a ser category. Category, ¿de acuerdo? A continuación, tengo que colocar mi segunda tabla, que es mi tabla agrupada, que lo tengo ahí. Agrupada, coma, y de igual manera, entre comillas, la llave, que está con el mismo nombre. Category. ¿De acuerdo? ¿Qué otros parámetros me pide? Pues otros cuantos que lo tenemos por acá, pero por el momento no vamos a ahondar en eso. Basta con que le entreguemos esos 4 parámetros. La tabla 1, la llave 1, la tabla 2 y la llave 2, con eso es suficiente para combinar mi tabla. ¿De acuerdo? Si yo le doy aquí en Control C, que me devuelva la nueva tabla, le doy en listo. Si se dan cuenta, yo ya tengo por acá el precio y el promedio de esos precios. Entonces, en este null que yo tengo aquí, pues me lo reemplazará con el 103 para esa categoría. En el siguiente con el 103. Si nosotros bajamos más abajo, son bastantes datos, pero vamos bajando. Acá tenemos siguiente categoría. La categoría agua y refrescos, pues tiene un promedio de 1,41. Y si nosotros vemos acá, me lo reemplazará por ese promedio. ¿De acuerdo? Entonces ahora pues ya está mucho más sencillo. Simplemente agarrar esos valores y colocarlos o colocar donde hay un null. Vamos al editor avanzado nuevamente. Entonces aquí el siguiente paso, reemplazar los null. Reemplazar null. De acuerdo, igual. ¿Cómo podemos nosotros reemplazar null? Pues muy sencillo. Hay una función que nos permite reemplazar valores, que lo tenemos en interfaz del editor. Si nosotros venimos, voy a comentar esto. Listo. Si nosotros venimos aquí a donde dice transformar, hay una opción que dice reemplazar valores o reemplazar errores. Ya, nosotros vamos a hacer uso de la función reemplazar valores. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, quitemos el comentario y agarramos la función table.replace value. ¿Qué me pide esta función? Pues esta función, como todas las funciones de tabla, me pide una tabla. En este caso es mi tabla, la que acabo de crear anteriormente en el paso anterior. En esa tabla, mi segundo parámetro es el valor viejo que yo voy a reemplazar, que en este caso es el null. Todos los null lo voy a reemplazar, entonces, coma. Y el valor nuevo con el cual yo voy a reemplazar. ¿Cómo yo agarro el valor nuevo con el cual yo lo voy a reemplazar? Pues en ese caso, lo que hay que tomar en cuenta es el each. Ya, de acuerdo, para agarrar cada uno de los valores y que me los traiga en lugar del null. Bien, ¿cómo le agregamos? Each promedio, de mi columna promedio. Para cada uno de estos valores
que me considere el promedio. Nada más, simplemente el promedio. Perdón. Acá me dice, el siguiente parámetro es un replacer como función. Es una función, tampoco voy a ahondar mucho en eso ahora, pero vamos, se llama así. Vamos a colocarla, replacer.replaceValue. Es un reemplazador, una función de tipo reemplazador, que pues me va a decir que me reemplace valores. Puede ser texto, en este caso es valores, replaceValue. ¿Ya? Y como siguiente parámetro o último, es la columna a buscar. ¿Ya? ¿En cuál columna me va a hacer esa operación de reemplazar esos valores? Pero como lista, ojo, me pide como lista. Entonces, ¿por qué me pide como lista? Porque acá yo puedo especificarle más de una columna. Puedo especificar 2, 3, 4 columnas, las que quiera, y en cada una de ellas me va a hacer esa operación, porque acá me dice columns. O sea, está haciendo referencia a que puede entregar más de una columna. En este caso, yo entrego solo la columna price. ¿De acuerdo? Si yo copio esto, lo pego aquí, y si se dan cuenta, ya me reemplazó los null que tengo aquí por el promedio por categoría. Obviamente, no siempre va a ser la forma más adecuada. ¿De acuerdo? O sea, incluso aquí de repente hay valores que están muy alejados de la realidad, es cierto, pero está mucho más cercano de lo que nosotros hubiésemos hecho si agarramos el promedio y lo reemplazamos con todo, que en realidad es la misma operación, pero en vez de tomarte el trabajo de hacer una nueva tabla, combinar las tablas y reemplazar valores, simplemente creas como ya vimos arriba, una función, bueno, un valor, un identificador en donde almacenes el promedio de esa columna y después con eso reemplazas en cada nudo. Es básicamente lo mismo que hemos hecho, pero más sencillo. En este caso, pues estamos haciendo un poquito más minuciosos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la categoría, pues me va esto a reemplazar los valores según su promedio. Si bajo más abajo, donde cambiamos de categoría, por acá, la categoría es agua y refrescos, me reemplazó por el 1.41 y así sucesivamente para las siguientes categorías. Bien, ese es uno de los métodos que, que me ha tocado trabajarlo, me ha servido muchas de las veces, pero como le repito, pues no siempre va a ser la mejor alternativa. Hay muchas veces que de repente necesitemos hacer otro tipo de cálculos. Bien, chicos, hasta aquí alguna duda, algo que acotar quizás antes de pasar al siguiente y último bloque. No, por mi parte no, la verdad que está muy claro, Manuel. Ya, perfecto. Yo tengo, ¿aló, me escuchan? Sí, dale. Una duda rápida. Esto es un caso que lo veo que te estás complicando, no te estás complicando porque no es difícil, pero creo que estás haciendo trabajo extra. En mi caso, yo lo que haría sería un drop null, un borrar nulos, siendo que la muestra de nulos equivale en, ¿cuánto? Pues 12% de solamente de toda la lista. ¿No Claro. sería como más eficiente? Eso es cierto, no, eso es cierto. O sea, como les mencioné al inicio, la cantidad de nulos que yo tengo aquí son bien pocos en relación a la cantidad de datos que tengo. Son valores que yo he borrado, he ido eliminando para el ejemplo. Ya, o sea, claro, si tú tienes un tamaño de muestra relativamente pequeña de nulos, pues los anulas y no pasa nada. Es más, incluso los valores no son tan variables. Es más que todo para fines didácticos que estoy utilizando este ejemplo, para explicarles uno de estos procesos que en otros casos, en otras situaciones, pues te puede ser de utilidad. Claro, Ah, listo, obviamente, disculpa, claro. O sea, sí, exacto, exacto. Para la enseñar. cantidad de bonos es pequeño. Yo he ido borrando al azar, así seleccionando uno que otro valor para eliminarlos porque el dataset lo tenía completo. O sea, en el dataset que yo me he descargado de Kaggle, si no me equivoco, no recuerdo de qué página, pues estaban completos, no faltaba ninguno. De acuerdo, sino que para poder explicar esta clase, porque los datos que yo he trabajado, que yo tengo, son datos empresariales, no podía utilizarlos. Entonces, para poder explicarlo, pues me descargaba un dataset por ahí y eliminaba unos cuantos nulos.
Pero claro, o sea, cuando tú tienes una muestra relativamente pequeña de nulos, o sea, una cantidad muy pequeña, los anulas, es más, los valores aquí no hay tanta variación. Si tú te percatas, pues decimales incluso. Pero puedes tener el caso de que, por ejemplo, no sé, un caso, ¿no? En una tienda X, en donde tienes categorías que la diferencia de precios es bien grande y la cantidad de nulos que tienes también es grande, pues entonces sí te sería conveniente. Supongamos una tienda de electrodomésticos. Los electrodomésticos los hay desde 10 30 dólares hasta 1000, $2000 por categorías. Entonces por ahí eso sí te puede esto salvar, ¿no? Sí, correcto, gracias. Solamente era la duda como que yo lo resolvería Claro, así, pero sí, tienes razón. Para fines claro, no, eso didácticos, es este es verdad. el mejor ejemplo. No, sí, sí. Sí, muy buen punto. Igual, ninguna otro comentario, chicos, para pasar al último. Ya, de acuerdo. Bien, entonces, vamos a abrir el último archivo. Que quienes ya lo han visto seguro ya saben de qué se trata. Es inflación mundial, lo más crítico hoy en día. Igual de igual manera me está anulando las comas, voy a tener que ir a reemplazarlo también en un segundo. Pues en este caso hay un ligero problema porque hay muchas comas. A ver, déjenme trabajar un momento por acá, un segundo. Lo que pasa es que este dataset lo estaba trabajando en otra máquina y pues al traerla para acá me lo está modificando completamente. Bien, entonces, bien. Me parece que sea de tipo texto. No, no está leyendo mal. Editar, reemplazar. Vamos a decir que no reemplace los puntos por comas. Ah, no me lo puedo borrar. Vamos a decirle que borre. De acuerdo. Vamos a salir el archivo. Inflación mundial, bueno, abrir. En ese caso no lo leí correctamente. Bien. Este es otro dataset que también me descargué. De igual manera, también son valores que yo he borrado para trabajarlo ahora, en donde tenemos una columna con los nombres de países, una columna con los años y una columna con el porcentaje de inflación para cada uno de esos países por año. ¿A dónde quiero llegar acá?
Hay muchas de las veces en donde vamos a tener datos faltantes, pero que son de registros a través del tiempo. En donde, por ejemplo, cierta fecha tuvo un dato, cierta fecha tuvo otro dato, la siguiente fecha no hay datos y la siguiente tengo otro dato. En este caso, al ser datos esto que van de cierta manera en secuencia, de repente están relacionados en cierta forma entre sí, pues lo más fácil no sería, si yo agarro toda mi columna promedio, perdón, inflación, y le saco un promedio, me dice que es de 36, ¿ya? Entonces, de igual manera, yo no puedo venir y decirle, reemplázame todos por 36, porque acá, por ejemplo, que tengo en Aruba, en el 1988 tengo 3,10% de inflación. Al siguiente año no tengo datos. Y al siguiente, 1990, tengo 5,76. Entonces, va a ser totalmente ilógico que yo venga y reemplace por 36% de inflación cuando veo que estos datos son totalmente alejados. De igual manera, tampoco podría venir y hacer lo que hice en el paso anterior, que es de repente agruparlo por país. Podría ser una forma, pero si ese país su inflación ha ido variando bastante, tampoco va a ser lo más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar en este caso? Pues vamos a hacer otro método que en este caso lo vamos a hacer por valores adyacentes. ¿De acuerdo? Si yo tengo acá 3,5, al siguiente 3,10, al siguiente no hay dato y al siguiente 5,76, lo más adecuado sería que yo agarre este dato le saque un promedio y ese valor me lo reemplace al null. Igual aquí, 6 y 3, un promedio que sería más o menos 4,5 por ahí y me lo reemplace aquí, que va a ser mucho más esto de repente real, porque son datos que a nivel de los años se van moviendo y pues guardan cierta relación entre sí. No puede pasar de 6 a 30 y bajar a 3 tan repentinamente. Puede darse el caso, no digo que no, puede darse el caso, pero no de manera tan brusca, ¿no? Entonces, para este caso de imputación de datos, pues vamos a reemplazar por promedio de valores adyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo voy a promediar estos valores? Recuerden que Power Query me lo empaqueta, me lo trabaja a nivel de columna. Entonces, ¿yo cómo hago para trabajar por celdas? Es un poco complicado. También en lo personal no es una de las formas más adecuadas de que se trabaje unos datos, porque si tenemos una cantidad bien grande, cuando se iteran sobre filas y celdas, pues el consumo de recursos es demasiado. Ya me he pasado. Trabajar con 2, 3 millones de datos para funciones de iteración y pues la consulta demora bastante. Entonces, puede que sea muy necesario y en esos casos sí se utiliza, como en casos así como el que tenemos ahora, ¿no? Pero si son consultas grandes, de repente evaluar otros métodos que también los hay. Pues en este caso vamos a trabajarlo. Ojo que esto también va a depender mucho, en este caso ahora, de los años. ¿Qué pasa? Si yo lo tuviera por meses, sería mucho más fino, más real, los valores que tengamos acá. Entonces la relación que guardan entre ellos, entre sí, sería mucho más cercana. En este caso lo tenemos por año. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es bajar, para poder trabajarlo a nivel de fila, es bajar este valor aquí y después este valor aquí arriba. Primero bajar los valores y después subirlos en columnas distintas para que de esa manera yo ya tenga en esa fila y pues con el each lo podamos ir operando a nivel de fila, como ya vimos hace rato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Pues bien, vamos a editor avanzado. Aquí tenemos, vamos a cambiar el nombre de la última tabla para poder trabajarlo. Más fácil, inflación. Inflación, voy a decir coma, y demos enter. Ya, entonces acá le voy a decir posición anterior. Vamos a bajar la posición anterior. ¿De acuerdo? No, me olvidaba. Para este caso, para poder trabajar en filas, lo primero que hay que hacer es agregar un índice. ¿Ya? Nosotros podemos hacerlo desde interfaz, en este caso lo voy a hacer
índice desde el editor, le voy a decir que me agregue una columna de tipo índice. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a decir table.addColumn, ¿ya? ¿En cuál tabla? En la tabla inflación, la nueva columna, el nombre de mi nueva columna, ¿cómo se va a llamar mi nueva columna? Que en este caso, pues, se va a llamar esto índice. Índice. Ah, estoy mal. Esto es add index column. Me olvidaba. Index column. ¿De acuerdo? ¿Ya? Como se va a llamar mi nueva columna, se va a llamar índice. Y por acá tenemos, desde, acá me dice, te borro, ya, acá me dice del valor inicial, o sea, desde qué número quiero que empiece, si desde el 0 o desde el 1. En ese caso lo voy a empezar desde el 0, ¿de acuerdo? Y el incremento, ¿cómo se va a incrementar? Pues de 1 en 1, ¿de acuerdo? Y el tipo va a ser un tipo int64, un entero, 64, type, y con eso lo tenemos índice. Y si se dan cuenta, tenemos una tabla de índice. ¿Por qué nos sirve perdón, una columna de índice? ¿Por qué nos sirve la columna de índice? Para nosotros poder operar a nivel de filas. Si le digo que me agarre la posición 1, la posición 3 y me los mueva de acuerdo a lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Bien, vamos a mover las posiciones. Entonces, acá voy a decir posición anterior va a ser igual. Acá lo que voy a hacer es agregar una columna en donde me corra, como ya dijimos, me corra los valores hacia abajo, para tener la posición anterior a nivel de los nulos. Como igual, acá si viene un table.addColumn, te lo voy a decir en la columna índice, perdón, en la tabla índice, que acabo de crear. ¿Cómo se va a llamar esa nueva columna? Va a ser posición anterior. Y acá mi función generadora de columna, ¿ya? Como yo voy a generar esa columna. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el each, ojo. Y acá, ¿qué le voy a decir al each? Le voy a decir que en esa tabla, o sea, que me agarre la columna de esa tabla como lista. Recordemos cómo acceder a los valores de una lista. Entonces le voy a decir en el índice, en la tabla índice, en la columna, esa columna está con el nombre índice. Índice. Y que me acceda al valor de, en el each, en este caso, -1. ¿Ya? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? En la tabla índice, la columna índice, es la tabla índice la que creé en el paso anterior, y la columna llamada índice, que me tome la posición, perdón, aquí estoy mal. Acá tendría que ir la columna que yo quiero que me baje, en este caso es la columna inflación. Inflación, es la que yo quiero que me corran los valores hacia abajo. Y acá, ¿qué le estoy diciendo? Ya que de esa tabla me agarre la columna inflación, y a cada valor, yo quiero que me acceda al valor de la columna índice y me devuelva, en este caso, de ahí, la posición anterior, -1. Ya, o sea, si yo estoy en la posición 5, que me ingrese a la columna inflación y me devuelva la posición -1, índice -1. Si estoy en la posición 5, -1, la posición 4. ¿De acuerdo? Entonces con eso, lo doy en listo. Y si se dan cuenta, me corrió los valores hacia abajo. Me va a salir un error aquí al inicio. ¿Por qué? Porque pues el 0 -1 no puede acceder a una posición negativa de la lista. No hay, entonces ahí me devuelve un error. Hay que considerar eso también. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta,
en donde mi fila está el null en inflación, ya tengo el valor anterior. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría? Hacer lo mismo, pero para el valor posterior. Editor avanzado. De igual manera, voy a copiar y pegar esto, coma, copiar, pero no va a ser -1, sino va a ser +1. Y pues será la posición, perdón, posterior. Control V. Le damos ahí. Nos está agarrando. A ver. Lo estamos considerando aquí. Te faltó cambiar el nombre de la columna, me parece. Exacto. Eso y otro paso más que también me olvide, posterior, que pues que nos agarre la tabla que acabamos de crear, que nos trabaje sobre la tabla anterior que creamos, no sobre índice, ¿de acuerdo? Entonces control C y esa la pasaremos acá, control V, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya lo tenemos de esta manera. Si se dan cuenta, ya tengo los dos valores, tanto anterior como posterior, en la misma fila que el null. Entonces ya de esta manera ya puedo operar de una manera más sencilla, promediarlos y reemplazarlos, pues, ¿no? Bien, vamos a eso. Bajamos aquí. Entonces, ¿qué le voy a decir ahora? Pues lo que ya tengo mis valores, entonces lo que ahora tengo que hacer es reemplazar mis null. Reemplazar null. En este caso voy a usar la función de table punto replace value. Ya. ¿Qué valor me va a reemplazar? En este caso le voy a decir que me reemplace sobre la tabla posición posterior, que es la última que acabo de crear. El valor que me va a cambiar, pues el null. El nuevo valor con el cual me va a reemplazar. Ojo con esto. Aquí, entonces, lo que yo tengo que decirle es que me promedie los valores que había traído en los pasos anteriores. Entonces, con el each, que me acceda a cada una de esas filas, y quiero decir acá, que me haga vamos a hacer esto, un list.average, ¿de acuerdo? Un promedio de una lista, y esta lista, ¿por qué va a estar conformada? Pues por eh, a ver, ¿cómo se llama? Sería por este valor, entre corchetes, para acceder a su valor interno, y coma, el siguiente valor de la lista va a ser, de corchetes, posición posterior, esa columna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo aquí? Le estoy diciendo que me saque el promedio de una lista. Esto puede ser con sumar y dividir entre dos igual. En este caso le estoy diciendo de esta forma, list.average, le estoy diciendo que mejore una lista entre las llaves, diciendo que mejore una lista con el valor de la posición anterior y con el valor de la posición posterior, o sea, de esas columnas. Entonces, para cada null, me agarrará esos dos valores, los mete a una lista y le saca un promedio. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo ese paso. Acá le voy a decir que es un replacer.replace value. Y qué columna, en cuál columna me va a hacer me va a reemplazar los valores. Pues en la columna inflación. Ojo con esto, es entre comillas, inflación. ¿De acuerdo? Entonces con eso yo ya tengo mis nulos reemplazados. Control C, Control V, y ya reemplacé todos mis nulos. Si se dan cuenta, en la columna de inflación donde los tenía, automáticamente ya me lo reemplazó por un promedio de los valores que yo le había indicado. Si vengo al anterior, tengo un null, voy al paso siguiente y me reemplaza por el promedio. Y cada uno, pues, dependerá de los valores que tenga adyacentes, ¿no?
Ahora lo que nos quedaría, pues, eliminar las columnas que hemos creado. Vamos igual a hacerlo. Vamos a decir, columnas. En este caso lo voy a decir una función de table. Vamos a acercar antes que me olvide. Una función de table punto remove columns. ¿En cuál tabla? En la tabla que creamos al final, reemplazar null. ¿Y qué columnas me va a reemplazar? En esta función, cuando no dije columnas, pues hay que entregarle una lista con los nombres de las columnas, ¿de acuerdo? Entonces creamos una lista, en este caso es la lista índice, perdón, la columna índice, control V, seguido de la columna posición posterior, y seguido de la columna posición anterior, no olvides eso, control C. Y pues ahora simplemente le diré que me tome esa tabla que acabo de crear. Listo. Y tenemos nuestra tabla modificada y con los nulos reemplazados. Bueno, acá nos quedaría ya esto, cambiar el tipo, número decimal. Y con los nulos reemplazados de acuerdo a los valores que tiene tanto anterior como posterior a donde se encuentra. Bien. Como le mencioné, es casos específicos en donde sí va a ser necesario tomarlo de esta manera, porque mis valores nulos por ahí dependen tanto del anterior como del posterior, sobre todo en casos en los que sean de fechas de tiempo, ¿no? Pero nada, hay muchas otras formas de hacer imputación de datos. Es cuestión de que cada uno haga un análisis de sus datos, como los tiene, qué es lo que necesita y pues la mejor salida, ¿no? Y si es que tienes poquísimos, pues simplemente los eliminas y no pasa nada, como ya lo mencionamos. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, no, duda no, la verdad que está muy claro. Te hago una consulta. Vos al final eliminás las columnas desde Power Query, digamos, desde el editor de Power Query. ¿Hay una Claro. diferencia hacerlo desde ahí o hacerlo desde digamos, de las opciones que ya tiene Power Query No, no, en realidad es lo es lo mismo? mismo. Es Mm. lo mismo, sí. Mira, vamos a hacerlo así. Incluso el tipo ha cambiado. Si das cuenta, lo que yo estoy haciendo, la función table.remove columns en la tabla anterior y la lista de columnas. Vamos a eliminar ese paso. Eso. Vamos a eliminarlo. Y vamos a hacerlo desde acá. Para que veas que es lo mismo. Eliminar, digamos, quitar columnas. Y si nosotros venimos aquí al editor avanzado, pues te das cuenta únicamente. Claro, Cambió el nombre. básicamente hizo lo mismo. Está bien. Es lo mismo, la función es la misma. Las herramientas que tú tienes ahí en la interfaz de Power Query en el editor, lo que hacen es facilitarte el trabajo, obviamente, ¿no? Que tú picas un botón y pues te escribe un código acá, una función, lo que sea, lo que tú estés ejecutando, pero básicamente es lo mismo, con la ventaja de que pues acá puedes hacer más transformaciones. Ese es el objetivo en realidad de estas sesiones. Claro. Como ya lo mencioné en la primera clase, no es imprescindible saber lenguaje M para trabajarlo, pero vas a tener casos en donde pues vas a necesitar meterte aquí al código y hacer modificaciones, como en este caso imputaciones de datos. Es muy importante, al igual que otros casos que también suelen darse, ¿no? Pues también es lo mismo. O sea, acá tienes la función table.removeColumns, la Ujú. tabla anterior que creaste, en este caso tipo Claro. cambiado, y la lista de columnas que vas a eliminar. Lo mismo. Sí, sí, está bien. El mismo código. Bien. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, duda? Nada, chicos. Bueno, en ese caso, con eso estamos concluyendo.
Bueno, El código que hemos creado, las dos consultas que hemos creado, se lo voy a subir igual a la carpeta que se los he compartido. En unos minutos se buenísimo. lo voy a poner en un archivo .txt para que cualquier cosita lo puedan revisar a su manera y ir chequeando, ¿no? Ahí, Genial, sí, sí, lo vamos. Juan, si no te preocupes, ahí lo voy a compartir cualquier cosa. Si de repente tiene algún problema con el drive o algo, o el enlace se daña, por el grupo no duden en comentarlo. Por mi WhatsApp, mi número, ahí está en el grupo también. Mi LinkedIn lo pasó Cecilia. Y nada, espero que bueno, les sea de utilidad. eh, y nada, pues si tienen casos parecidos, alguna consulta, estamos para apoyar en lo que se puede, así que no duden en comentarlo. Y nada, chicos, muchas gracias. Con eso sería todo por hoy. Los espero la siguiente Gracias. semana. Vamos Ahí dejo a... de vuelta el LinkedIn de Manu por las dudas. Gracias, Ceci. Nada, la siguiente semana, igual a la misma hora, vamos a ver un poquito más de Perfecto. funciones de fecha, alguna que otra condicional por ahí. Y pues el objetivo es esto, crear una función nativa que te genere una tabla calendario. Códigos para crear una tabla calendario por montones, de todo tipo. Mm, Y nosotros vamos a hacer desde cero más o menos para que vean cómo se estructura, que no muy demora bueno. mucho también. Y pues ver cómo configurarlo para que esa función te quede de manera nativa en tu equipo, para que no estés copiando y pegando todo el código, sino que basta con que tú le digas, pues, tengo el código calendario, le indicas un par de parámetros y tienes tu tabla creada. Es el objetivo de la siguiente clase y con eso sería también el cierre de estas 3 sesiones. Espero que pues les sea de utilidad. Genial, Buenísimo. genial, Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, saben que les estaré subiendo el video al canal. Si pueden repasar lo de la clase anterior y esta, bueno, la idea es que vayan viendo todo para, bueno, después en la última clase, después les vamos a mandar como ese quiz. Después Manu Mm, me va a pasar como las preguntitas, así yo armo un forms para que ustedes después con tiempo lo hagan. Y bueno, después voy a ir chequeando quiénes estuvieron mínimo en 2 clases presentes y contestaron el forms. Se les va a estar enviando después por mail un certificado de participación. Así que nada, buenísimo. seguimos pendientes y bueno, muchas gracias Manu, un placer como siempre. Así que bueno, buenas noches y que Muchas descansen. gracias a ti, igual buenas noches con Bueno, todos. Creo que por Argentina ya es un poquito tarde. Sí, Que descansen, chicos. Muchas gracias por estar presentes ahora. Y nada, bueno, cualquier cosa, gra- estamos ahí. gracias, Manuel. Nos vemos. Un chao. saludo. Sí, 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 por Nos favor. vemos. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. Muchas luego. gracias. Buenas noches con todos.